Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, gracias por disponer este tiempo para esta charla, entrevista que vamos a tener aquí con Elio, aquí presente. Y bueno, pues el tema de esta charla, entrevista, como lo pudieron ver, es enfocada a los libros. El tema es los libros como herramienta de autoeducación. Y bueno, pues me presento, soy Lili Guerrero, licenciada en Pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años bajo la pedagogía de Charlotte Mason. Y bueno, justamente lo que hacemos en este canal y en estas redes es precisamente compartir de la pedagogía, pues por el valor tan grande que encontramos, ¿verdad? Es un método en el cual, y como lo hemos aprendido, y justo en el volumen 1, ¿verdad? Está basado en un método natural, en la ley natural, en la supremacía de la ley, lo cual lo hace atemporal, ¿verdad? Es un método que fue aplicado antes y que puede ser aplicado en cualquier tiempo por lo valioso, ¿verdad? Las valiosas aportaciones que realizó esta revolucionaria educadora. Entonces, bueno, para introducir un poquito el tema, porque ciertamente aquí ya tenemos a nuestro invitado, pero probablemente si es primera vez que alguien ve este video y no conoce nada de la pedagogía de Charlotte Mason, pues yo me siento en este deseo de transmitir y poner un poquito en contexto a qué va el nombre de esta charla, ¿verdad? Los libros como herramienta de autoeducación. Y bueno, pues entendemos que dentro de la propuesta educativa de Charlotte Mason, ella hizo una propuesta muy desafiante, muy revolucionaria, no solo para su tiempo, sino que lo es, yo creo que cuanto más ahora que vivimos en tiempos bastante complejos, en el que la educación es utilitaria, está basada pues en doctrinas, ¿verdad? Del humanismo secular y particularmente métodos educativos que dejan de lado el tema de los libros y de la lectura, y por eso es importante ver a qué tipo de libros nos vamos a referir el día de hoy. Y hago pues una distinción, ¿verdad? Ahí entre dos clases, dos tipos de libros. Un tipo de libro que es el conocido, el libro de texto, el libro escolar, ¿verdad? El libro que ciertamente carece de ideas, está únicamente ahí condensados un montón de hechos secos, desconectados, que efectivamente no transmiten más que información para quien lo lee, ¿no? A diferencia de ello, la propuesta de Charlotte Mason pues habla de un tipo de libro que se llama libro vivo o libro viviente, en el que pues lo que destaca básicamente es el lenguaje, es el estilo de escritura narrativo que envuelve, ¿verdad? Envuelve en lo emocional, pretende también, pues, este tipo de libros, conectar al niño con experiencias reales, ¿no? Con experiencias que pueden ser vividas en la cotidianidad. Em, Además de todo, pues, otras de las características, digamos, que tienen estos libros es que despiertan la imaginación, obviamente captan la atención del niño, le permite visualizar eventos, ¿verdad? Conectados a un contexto, no solamente hechos, como decíamos, abreviados, condensados, sino que le permite poner en contexto las ideas, ¿no? Es otra de las cuestiones que también encontramos en un libro vivo, está lleno de ideas y era algo curioso para ella decir que en la educación, ¿verdad? Que es donde debería de existir este tipo de alimento para la mente que son las ideas, los libros de texto carecían de ellas, ¿no? Carecían de estas ideas que le dan la capacidad al niño de poner en contexto lo que está aprendiendo. Entonces, esas son una de las características que tienen estos libros vivos, pero bueno, me voy a detener aquí para dar dos citas de Charlotte Mason respecto a los libros. Y bueno, esto también es como para poner un poquito en contexto a Elio, ¿verdad? Porque Elio nos va a hablar desde su experiencia con los libros, obviamente no conoce la pedagogía como la mayoría de aquí ya la tenemos o conociendo o ubicando desde hace tiempo. Y bueno, las citas dicen, nuestro hábito de menospreciar a los niños es muy perjudicial. Les echamos a perder sus gustos literarios y extinguimos su gusto por la literatura, porque suponemos erróneamente
que los niños no pueden entender lo que nosotros mismos entendemos. Lo que es peor, se lo explicamos y cuestionamos, ¿verdad? Bueno, esa es una primera cita en la cual podemos ver con claridad, pues, cómo los libros de texto insultan la mente del niño, ¿no? Una de las cuestiones que tiene un libro vivo, justamente, es que, acepta, admite, trata a la persona, ¿verdad? Sea grande o sea pequeña, como personas pensantes, ¿no? Y tendemos a tratar a los niños como personas que tienen dificultades, necesitan nuestra intervención, nuestras explicaciones, ¿verdad? Esos cuestionamientos. Otra cita dice, tratemos a los niños de esta manera razonable, de mente a mente, no tanto de la mente del maestro a la del niño, pues esto sería influirlos indebidamente, sino de las mentes de una veintena de pensadores que presentamos a los niños, mente a mente, a través de varios libros, con el maestro en su gentil labor de presentar entusiastamente una mente con la otra. De esta manera, los niños cubren una cantidad increíble de terreno en el tiempo que tienen a su disposición, ¿verdad? Volvemos al punto, el niño es persona, ¿no? Es el principio uno de la pedagogía, el niño es persona. Esto quiere decir que el niño es, o sea, ciertamente tiene una naturaleza, ¿no? Una naturaleza en la cual podemos percibir que pues esta naturaleza proviene de una estimación divina. El niño es creado a imagen de Dios, ¿no? El niño no es un producto cósmico del universo, el niño tiene un destino eterno y tiene un alma, es un ser espiritual también. Entonces, vemos justamente que si tratamos al niño como una persona, entonces entendemos que tiene todas las capacidades para hacer relaciones por él mismo, ¿no? Relaciones con el conocimiento, con el entorno, con las personas, con las ideas, con las mentes de otros pensadores. Y entonces la función o el rol del educador aquí lo dice, ¿verdad? Su gentil labor es presentar entusiastamente una mente con la otra, ¿no? Es como presentarle directamente sin hacer como de intermediario entre el autor del libro y tú, ¿no? O sea, dejas al niño que se ponga en contacto con la mente del autor. Entonces, eso, digamos, como un preámbulo de los libros, como para entender justamente que los libros, pues, no son de texto, ¿verdad? No son informativos nada más, los libros cumplen, y para que cumplan, ¿verdad? El propósito de lo que habla la charla de hoy, el propósito de la autoeducación, pues tienen que tener ciertas características como las que acabo de comentar. Y bueno, antes de igual presentar aquí a nuestro invitado, voy a hablar rápidamente de una frase de Charlotte Mason que habla sobre la autoeducación, porque justamente es como el tema de este día. Dice, la autoeducación es la única educación posible. Lo demás es solo una fachada colocada sobre la superficie de la naturaleza del niño. Sí, bueno, aquí obviamente vemos que ella aboga por la educación como el único enfoque que es verdaderamente efectivo, ¿no? En la educación, cuando la educación le pertenece. Vemos que la mente del niño, pues, tiene las capacidades, de modo que el conocimiento no es nada más para vaciarse en la mente del niño, porque entonces ese proceso pasivo no despierta una verdadera educación, ¿verdad? No produce nada más. Entonces vemos por el contrario que justamente aquí hace una especie de crítica a los métodos en los que la confianza se da en la apariencia, ¿no? En el agente externo que trata de meter estas ideas cuando en realidad el niño tiene la capacidad de, usando su mente, ¿verdad? Poder interpretar esas ideas y adquirir el conocimiento por él mismo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente la educación y la autoeducación nos habla de eso, entender la naturaleza del niño, ¿verdad? Esta naturaleza de la que hablamos y entonces, y con respecto a eso, pues ya poder hacer como esa conexión de justamente qué se va a tratar la charla de hoy, ¿no? En la que los libros efectivamente son una herramienta para la autoeducación. Y para eso, ahora sí vamos a dar la bienvenida y vamos a presentar al invitado de hoy, que es Elio Michaus, ¿verdad? Ya como pudieron ver ahí en la presentación, en la imagen, ¿verdad?
una presentación un poco peculiar y la voy a leer tal cual está. Elio Michaus es un individuo romántico que encuentra en compartir pasiones el auténtico sentido de la vida. Es originario de Tlalnepantla, Estado de México, y sanjuanense por destino. Nace en 1977. Actualmente difunde el valor de la letra escrita por medio del proyecto Sin Libros y sus filiaciones. Y bueno, Elio, pues te doy la bienvenida y vamos a manejar el formato de charla entrevista. Yo tenía muchísimas preguntas, pero sé que no daría tiempo de abarcar todas, así que hemos elegido algunas que consideramos que van a dar pauta para que nos compartas toda tu experiencia. Bueno, antes de ello, pues un saludo abierto, afectuoso para las personas que tienen el bonito detalle de disponer parte de su vida acompañándonos en este momento, esperando que sea algo que les genere, que trascienda emocionalmente en ellos y les despierte inquietudes que si no existían previamente, se disparen y generen una curiosidad que puedan compartir con los suyos, amistades, hijos y familia en general. Un placer estar con ustedes y pues gracias por su compañía. Aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que para nosotros es un gusto poder contar contigo. Ya algunas de las personas que están aquí saben cuál es la experiencia, ¿verdad? Que tuve o que tuvimos como familia de encontrar tu negocio de libros y poder compartir, pues lo hablo antes de empezar la charla como para ponerles un poquito en contexto. Y pues ustedes saben que cuando encontramos la pedagogía, y saber que los libros son una de las herramientas educativas más importantes o más fundamentales en este método, por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? De que el niño se pone en contacto con la mente, pues, de otros autores, de otros pensadores, pues lo que primero hacemos, ¿verdad? Es buscar en todas las librerías, en bibliotecas, y en esa búsqueda, pues te das cuenta que hay mucha ignorancia, ¿no? Incluso de las personas que están encargadas de bibliotecas, de librerías, y fue una sorpresa muy grata para nosotros encontrar el negocio de Helio y conectar tan rápido, porque bueno, si algo puedo o pudimos percibir es el amor por la literatura, por los buenos libros, el conocimiento, las conexiones que has logrado hacer de autores de épocas históricas y creo que eso al final es algo que suma muchísimo para familias que estamos siguiendo un método en el cual los libros tienen un lugar muy importante, ¿no? Como una herramienta de autoeducación y de educación, ¿no? Entonces, ese es como un poquito el contexto y así pues vamos iniciando también esta charla entrevista, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla como él me dice, muy espontánea, muy casual y como vaya saliendo. Sin embargo, pues yo en mi organización dije, tengo que tener algunas preguntas y pues ahí le va la primera a Elio, ¿verdad? Entonces, A ver, vamos a ver cuál es el desafío. Muy bien. desafío. El A ver qué desafío va dice. a ser, ¿cuáles crees que son las diferencias clave entre un libro clásico y uno contemporáneo? Ok, entre uno clásico y uno contemporáneo. Bueno, el concepto clásico, podemos asociar palabras que nos suenen parecidas para que encontremos el sentido real de cada concepto y la gente lo puede manejar en cada situación, en cualquier momento del día, durante todo el resto de su vida. La palabra clase, clásico, asociémosla. Haciendo esta asociación, sabemos que al hablar de clase, podemos considerar la acepción de, o significado de lo que tiene distinción, características propias que le dan un valor especial a algo, pero además es algo que sirve como ejemplo a seguir, que marca pautas innovadoras para su momento, que permiten el desarrollo de la literatura dentro de ciertos campos, de ahí en adelante como un punto de partida, como el cero en la recta numérica. De esa manera, pues podemos hallar, a lo mejor hecho a perder preguntas venideras que tengan que ver ya con ejemplos, pero que si no pudiese ser un clásico el primer libro que se imprimió en la historia, la primera obra enciclopédica de la historia, la Biblia.
un conjunto de un montón de libros en torno a un tema, que es la relación del ser humano con Dios, y con un montón de ejemplos de fallos, errores, hemos de decirlo así, metidas de pata de la gente con respecto a su relación con las leyes naturales y la concepción mala vida que ha tenido del creador, ¿cierto? Ah, Y bueno, este sería un punto de partida porque este es el primer libro que se imprime. Es la primera obra que lleva a cabo Gutenberg como un experimento al darle una forma física ya muy bonito, muy visual, como un producto con un acabado propio de un libro como les conocemos hoy. ujú, Así que lo clásico son ejemplos a seguir, ya sea que pensemos en cuentos de Hans Christian Andersen, que son referentes muy padres de narraciones para la niñez, que no están privadas de inteligencia, que tienen sensibilidad, que buscan vincular al niño con la razón, el sentimiento, la vinculación con los demás. Andersen además era un despertador de conciencias entre los adultos. Hubo un enorme afán de desprestigiarlo, que lo consiguieron, basándose precisamente en el desconocimiento y la ignorancia de la gente, para que la misma gente lo repudiase. Ya tenemos todos el antecedente de lo que pasó con él. Te desprestigian y públicamente la gente te aniquila, te acaba. Pierdes plausibilidad ujú. y dejan de considerarte el referente que en un momento pudiste llegar a ser. Podemos pensar en Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas. Hay grandes obras de la filosofía, obras referenciales eh, de la educación, como por ejemplo la didáctica magna de Comenio, que alude a la necesidad de que los niños experimenten por cuenta propia la realidad, Ujú, cometan errores y a partir de ello se autoformen ujú, por medio de una palabra que se llama autodidáctica. Clásicos, pues El Conde de Montecristo, La Divina Comedia, las obras teatrales de William Shakespeare, llenas de enseñanzas y moralejas, ujú. obras burlonas y satíricas que no son entendidas a la fecha, como El Quijote de la Mancha, que todos creen que es aburrido, y así nos podemos seguir. Ujú, Esas grandes escritoras del siglo XIX que rompieron muchas barreras, las hermanas Brown, como Charlotte, Emily, con Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, Jane Austen, ujú, con una forma de sentir similar, y sensibilidades femeninas que estaban presentes en autores hombres, autores masculinos, como Gustave Flaubert y su Madame Bovary. A lo mejor no debe expandirme demasiado a modo de no fastidiar a nadie y terminar generando un efecto de adormecimiento en alguna de las personas que nos estén escuchando. No, 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 yo creo que no, yo creo que al contrario, sacaron lista, su hojita para poner sus notas. Sí, no, de verdad que todo eso es valioso, justamente es lo que yo les compartía justamente, ¿no? El tema de que vamos a un lugar y buscas recomendación, mira, hasta te va a dar risa, pero fui a una biblioteca pública ahí en Cuautitlán Izcalli y pregunté Sí. por literatura clásica. ¿Y qué crees que me Ajá. sacaron? Los clásicos de Disney. O Ah, sea, claro. a ese grado, ¿no? De ignorancia en el que, bueno, o sea, encontrar personas que conocen, que se han adentrado al mundo de los libros, pues son valiosas para familias, te digo, deberían ser valiosas para la sociedad, pero lamentablemente, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, los libros ya no figuran como parte de esa formación o de esa autoformación, ¿no? Perdón, por si acaso me hubiese desviado un tanto, la diferencia entre lo contemporáneo y lo clásico. Lo clásico son ejemplos a seguir y puede haber surgido en cualquier época, varios siglos antes del nacimiento de Cristo, 100 años atrás o incluso apenas hace unas cuantas décadas, porque tenemos a grandes autores que ya son clásicos y que también son literatura contemporánea.
Borges, Cortázar. Tenemos autores mexicanos como en el caso de Carlos Fuentes, Agustín Yáñez. En este margen de un siglo de distancia es literatura contemporánea todavía y grandes referencias de cómo escribir su tipo de libros, sean históricos, literatura policíaca, literatura crítica a nivel social, de realismo mágico, como Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, clásica, contemporánea y todavía moderna. Una maravilla. Sí, 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 gracias. Mira, aquí dice que no fastidias, al contrario, dice, estamos aprendiendo, no para nada se hicieron, sí haciendo anotaciones, para nada de fastidio, muchas gracias, ya estoy tomando nota de tus valiosas recomendaciones. Y bueno, pues vamos a continuar con las preguntas porque seguramente que vamos a seguir pues aprendiendo muchísimo. Dice la siguiente, ¿puedes citar ejemplos específicos de libros clásicos que hayan dejado una impresión duradera en los lectores? Así puntualmente algunos títulos de clásicos. Bien. Bueno, algunos mantienen vigencia mientras siguen vendiéndose muy bien. Nos encontramos que por asombroso que sea, hay mucha literatura clásica que sigue vendiéndose bien y que son bestsellers. Se cuelan en medio de toda esta literatura moderna vacía y por la pasión que consiguen imprimir en las personas que los leen, siguen siendo recomendados, siguen generando pasiones, despertando inquietudes, curiosidad. La Divina Comedia es un ejemplo en el que el misterio, lo inquietante, el vínculo con lo religioso, con el posible castigo a los pecadores tras trascender de la vida a la muerte, es tratado de manera magistral por una obra que pertenece a varios géneros literarios. Es un poema, está dividido en cantos. En español, mayormente se puede encontrar en prosa, frecuentemente con un montón de páginas, con descripciones a pie de página que te indican algunos detalles sobre el tiempo de Dante Alighieri, cómo vivió, etcétera, y acompañados de grabados muy bonitos de Gustave Doré, que son del siglo XIX. Esta para mí es una de las grandes referencias. Desde luego El Conde de Montecristo, que es una obra realizada en plena época de las revoluciones. Su autor fue un gran instigador de la libertad de pensamiento, Alexandre Dumas, igual que Víctor Hugo. Dumas en El Conde de Montecristo nos muestra un hombre inocente, ingenuo, que por azares del destino es engañado por la gente en la que confía, lo involucran en un fraude, la esposa lo abandona por el mejor amigo, sus patrones se desencantan de él, lo mandan a prisión, va a dar a un lugar de donde no se puede escapar, de donde evidentemente escapa. En el tiempo que está encerrado ahí, se prepara mental y culturalmente para la revancha, una revancha basada en la autoformación. El personaje es autodidacta, se autoenseña, con apoyo de un sacerdote que está encerrado también ahí, escapa de forma muy ingeniosa, um, se hace de un papel en la sociedad con una personalidad recreada, los engaña a todos y les da su castigo. Um, Cuando está encerrado en la celda, escribe una referencia a Dios. Cada año le recuerdan el paso de los 365 días porque lo agarran a latigazos. Y entonces él escribe en la pared continuamente una sola frase: Dios hablará por mí. Y es el destino que conduce al personaje a una revancha inteligente, bien encausada, con nuevas amistades, con un nuevo círculo afectivo, dándole una lección a aquellos que obraron de mala fe en torno a su persona. Mm, mm. Podemos continuar con un montón de ejemplos de autores, la mayoría franceses, como Honoré de Balzac, con una novela que se puede conseguir en costos algo elevados por la falta de demanda, pero es una obra maestra. Se llama La búsqueda del absoluto y es un clasicazo de la literatura, de aproximadamente unas 120 páginas,
fácil de leer pero profundísimo. La relación de un hombre con Dios, su búsqueda con Él, y en esta obsesión su alejamiento del resto de la gente que lo rodea, moviéndose existencialmente en un bucle hasta terminar retornando al origen, disculparse con los que despreció y encontrar que su razón de ser siempre fue una, la gente que te ama. Por eso son clásicos, Ujú. que te despiertan, a dónde te conducen, qué finalidad persigue el autor, qué lecciones busca comunicarte, y la literatura infantil también de aquella época. Mayormente nos hemos de dar cuenta que muchos de los grandes clásicos que se siguen imprimiendo y se siguen vendiendo bien es literatura del siglo XIX y muy poquita del siglo XX. Qué curioso, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí hay comentarios también de que fue un siglo de mucho despertar en la cultura. Sí, se escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues Agradezco a Yasmín, que ya he visto su nombre varias veces y que sí, hace comentarios bonitos. está activa. Exactamente. Qué bien. Bien, bueno, pues voy a continuar con las preguntas porque no quiero que me quede ninguna sin contestar. Entonces, Vamos a ver. a ver, para no perderme, ¿cómo abordas la tarea de distinguir entre un libro contemporáneo bien escrito y uno que podría carecer de calidad literaria? Bueno, esto lo pregunto también porque parte de encontrar un buen libro vivo tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje literario es crucial por muchas razones, ¿no? Porque aporta mucho detalle, mucho contexto geográfico, histórico, del personaje, ¿no? Virtudes. Además de todo, pues algo que se les debe dar a los niños es precisamente la obra íntegra, ¿no? La mejor traducción. No las obras, por ejemplo, resumidas, abreviadas, ¿no? Insípidas que ahora se venden, insultando justamente la capacidad del niño para relacionarse con estas ideas. Entonces, bueno, a lo mejor ya perdí, pero ya te perdí un poquito en la pregunta, la vuelvo a repetir por si se perdió ahí. ¿Cómo abordas la tarea de distinguir entre un libro contemporáneo bien escrito y uno que podría carecer de calidad literaria? Bueno, eh, lamentablemente no podemos evitar los prejuicios. El prejuicio, más allá de ser un fallo, llega a ser a veces un apoyo. Si te basas en el prestigio de un autor y no en su fama, sino que hay prestigio detrás, y que intuitivamente sabemos cuando un escritor tiene prestigio por encima de una fama generada por publicidad. La publicidad se le hace repentinamente a autores que no son escritores, que a veces salen de medios de comunicación como la tele, el radio, que escriben textos que se convierten en libros, están encuadernados, pero que no necesariamente cuentan con alguna virtud particular, fuera de una mera intención de hacer un producto vendible, fácil de leer. El producto literario de calidad moderno tiene las mismas características que un producto literario de calidad antiguo. Refleja la personalidad del autor, el contexto en el que le tocó vivir. Una buena guía es cuando no conocemos a los autores, nos basamos en los comentarios que suele haber en la parte trasera de los libros, Ujú, que les llaman sinopsis. ujú, Si conecta con nosotros, es una buena manera de guiarnos, percatarnos que el libro no subestime nuestra inteligencia, así como pasa con los libros para niños, ujú. que nos haga una propuesta desafiante, inteligente, y que uno decida enfrentar ese reto, ese desafío. Entonces, hacernos uno con el autor, ver si al empezar a leer él se comunica con nosotros y nos afecta emocionalmente y cambia nuestros estados de ánimo, influye en nuestra forma de ver el mundo. Con abrir al azar una página podemos saber si el autor se está dirigiendo inteligentemente a nosotros o nos está subestimando y su único fin sea generar dinero. Eso cuando no conocemos el nombre de los autores.
pero si el prestigio les antecede, es una buena referencia. Tenemos autores contemporáneos como Arturo Pérez Reverte, que te da garantía de una literatura ágil, entretenida, con cultura, investigación histórica, inteligente y además que engancha. Varias veces lo han convertido en películas. Creo yo que esa sería la manera principal en la que nuestros amigos pueden identificar un libro de calidad de otro que no lo es. Incluso hay literatura vacía que se ha convertido en clásicos modernos a razón de que los han reimpreso un montón de veces, como por ejemplo la obra de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y pese a eso, eso no la vuelve pues algo muy distinguible, según el criterio de quien lo lea. Ok, ok. Yo les quería comentar aquí, si tienen preguntas, igual pueden irlas poniendo ahí en el chat. Vamos a dar un tiempo para que Elio nos conteste algunas de estas preguntas. Y bueno, entonces sigo con las preguntas. Creo que hasta ahorita va todo, pues claro, me gustó mucho esa forma de apreciarlo porque es cierto, o sea, a veces desde las primeras páginas te das cuenta de en qué posición te está poniendo, ¿no? ¿Te está desafiando o te está minimizando, ¿no? A lo mejor sí, probablemente sea una de los puntos que yo no había considerado para elegir un libro contemporáneo, ¿no? Creo que los libros clásicos se presentan muy atemporales, ¿no? Las temáticas, todo aplica para este día, pero sí creo que tenemos o vivimos en un tiempo en el que justamente minimizamos las capacidades de las personas y pensamos que no es libros para todos, ¿no? O sea, pensamos que un libro tiene o es para cierto sector, no es para todos, ¿no? Entonces, voy con la siguiente pregunta y dice, ¿existen criterios específicos? Bueno, ya prácticamente que esas dos van muy relacionadas. Yo creo que aquí ya tomaron nota de esa, porque justamente era de esos criterios para evaluar la calidad literaria del libro moderno. Y otra es, ¿por qué crees que algunos libros clásicos siguen siendo relevantes a lo largo del tiempo, mientras que otros han perdido su impacto? Ok, bueno, los autores no saben que nosotros existimos, mayormente ya no forman parte del mundo de los vivos y no obstante logran transmitir circunstancias con las que nos vemos identificados, que se repiten históricamente, incluso en el contexto actual, las diferencias sociales, las injusticias, como pasa con Los Miserables, que sigue siendo una obra tan vigente como en su momento, una obra llena de conciencia ética, moral, social, de un hombre que estaba encausado a ese fin, a levantar a la gente contra la injusticia y contra los que les esclavizan. Por eso se llamaba Los Miserables. Son dos aspectos de la miseria, el oprimido y el opresor. En qué posición cada uno es miserable. Así como ejemplo, pues vemos que aquí nos podemos identificar plenamente con la pasión, como la transmite un autor que sabe escribir, generar situaciones, comunicarnos sensaciones que no nos dejen indiferentes, que no aburren y que siguen manteniendo en vigencia la obra y hace que se siga imprimiendo continuamente una estructura moral aunada a un relato ágil, escrito con un estilo y una personalidad, que ahí están las claves de lo que llamamos clásicos, libros que enseñan y que son ejemplos a copiar, escribir y colocarte a un nivel aceptable. Grandes ejemplos están en los autores afamados que ya no viven, con prestigio más que fama. Sí, claro. Y No. por tu experiencia, por ejemplo, un libro moderno, ¿no? ¿Por qué ha perdido el impacto? O sea, sería como lo contrario a lo que estás diciendo, porque no carece de personalidad, no transmite, pero en general, ¿por qué en tu experiencia has percibido esto?
Bueno, a modo de que no sonemos pesados con la palabra experiencia, nos limitamos a que experiencia implica lo que has vivido, ¿no? Las sensaciones que te forjan en tu forma de ser, en tu carácter, en tus gustos y los criterios ineludibles que vas a tener. Bueno, la literatura contemporánea comercial persigue como fin venderse con facilidad, así que suele estar privada de estilo, de profundidad, de no tratar temas espinosos, de apapachar la comodidad de sus lectores con libros mayormente gruesos que se puedan presumir donde quiera que vas porque son grandotes, pero que se leen con una rapidez asombrosa, a lo que en los años 80 le llamaban libros de playa, que era para que cargaras a lugares de descanso con un libraco enorme que te lo podías chutar en cuestión de 2 horas o 3. Y por chutar me refiero a eso, a poderlo terminar con facilidad, leerlo sin esfuerzo, con palabras familiares muy sencillas, privado de estilo, adoptando temas de moda para facilitar la venta y apoyados normalmente en fuertes campañas de mercadotecnia, porque los libros también reciben publicidad, Ujú. sino porque Jordi Rosado es escritor. Es el ejemplo más claro que puedo dar. Sí, claro. Sí, claro, está interesante esa reflexión. Realmente, bueno, es lo interesante, ¿no? Porque con la experiencia que tienes seguramente, y bueno, algo curioso y que tengo que comentar es cómo tienes en tu mesa tu bote de basura con los bestsellers que salen, ¿no? Ah, bueno, hay que decirles a los amigos cuando quieran visitarnos, si les sea posible, que parte del atractivo del lugar es un bote de basura, que es la sección de los bestsellers, que mayormente no tiene nada en el interior, ni tampoco arriba, porque no son libros que nos gusten. Pero ¿qué es lo que nos van a solicitar cuando venga Navidad? Con toda certidumbre, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, y no es broma, ¿verdad? Realmente ahí tienes tu bote de basura con los bestseller ahí apilados. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay algún libro contemporáneo que creas que tiene el potencial de convertirse en un clásico en el futuro? Hay libros que ya están en ese proceso, que a lo mejor no sean lo nuestro, pero que ya entraron a la categoría de clásicos y que tienen su gracia, tienen su magia. Por ejemplo, los primeros libros de Harry Potter. De la autora nos crean una campaña publicitaria de que era una mujer en una situación económicamente muy precaria y que de repente le pega al gordo, le pega a la lotería prácticamente con la creación de su maguito que vive grandes aventuras en un lugar fantástico. Pues inicia siendo un libro pequeño, delgado, con una extensión que apenas rebasa la del Principito. El segundo volumen es más grueso, el tercero le saca como 5 veces el grosor al primero, y llegando al volumen 7 nos encontramos ya con un tabicón, con una mujer que no subestima la niñez, sabe escribir y se convirtió en un bestseller. Y su libro va a ser una referencia en los años por venir. Oh, muy bien, muy bien. Casi seguro, sí. Okey, ¿tienes alguna otra referencia? Bueno, aquí la mayoría de familias somos cristianas y probablemente no sea un libro del cual hagamos parte, y no por otra situación, ¿no? Digo, cada familia considera, ¿no? Como parte de los mismos principios y demás, pero creo que en general, pues, ese libro es un libro con el que tenemos precaución, pero está muy bien que lo ejemplifiques porque justamente la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué libro escrito, ahora, ¿no? Moderno, contemporáneo, crees que cumpla? ¿Hay algún otro título que consideres que también pueda cumplir ese? Algo que ya es un clásico y que es literatura medianamente reciente. Ujú. Bien, pues un autor que muchos no saben que es mujer, Taylor Caldwell, que escribió 2 libros hermosos sobre la República Romana. Uno de ellos se llama Médico de Cuerpos y Almas y otro es La Columna de Hierro. Son ya clásicos confirmados
bien escritos, con calidad, amplios en su lectura, respaldados históricamente en su contenido, con mucha investigación, tienen emoción, tienen sentimiento. Solo por reiterar el libro anterior, hay que considerar que la mayoría de los cuentos de hadas se, se encuentran en esos contextos muy cercanos como a lo mitológico, a lo mágico, a lo extraño. Pues pasó con Peter Pan y Wendy, que serían un equivalente de hace unos 100 añitos atrás, y la propia obra de Hans Christian Andersen, de Oscar Wilde, que pues alejan de lo rutinario a los niños, los introducen a ambientes de fantasía, acompañados siempre de moralejas, de una instrucción para la vida, tratando de impactar a sus pequeñas y jóvenes conciencias. Ahí vemos maestros potenciales que no salieron de ninguna escuela, que no fueron titulados Ujú. y que estaban muy preocupados por la niñez. Sí, claro. Y bueno, qué bueno que lo comentas, porque yo creo que ese podría ser tema de otra charla. La verdad es que ese tema es interesante. La pedagogía, por ejemplo, sí propone el uso de libros de cuentos de hadas. Sí, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor de programas que son estrictamente cristianos. Tiene, bueno, para la autora tenía un propósito, los cuentos de hadas, ¿no? Una educación moral. Bueno, eran varias, realmente eran muchas situaciones, ¿no? Entre ellas también el tema de que la mente necesita alimento, por ejemplo, la imaginación necesita alimento, ¿no? Es como una semilla que necesita ser, pues, regada, ¿no? Obviamente, para que pueda crecer. Y estos cuentos de hadas y todo le proporcionan justamente también esto a la imaginación. Pero ese es un tema interesante que pudiéramos abordar en otra charla. Si tú quieres, y bueno, si también las familias que están aquí o las mamis que están aquí conectadas quisieran, igual me escriben y podemos a lo mejor organizar una hablando específicamente de los cuentos de hadas y ya darte un poquito más también el contexto acá de lo que la propuesta de Charlotte Mason dice al respecto. Ah, ok. Pues antes de que abandonemos el tema y saltemos a tu siguiente pregunta, hay un clásico, es a la vez un libro contemporáneo porque se escribió en el siglo XX. Es una serie de libros, es lo que llaman sagas, Ujú, con bases completamente cristianas, las crónicas de Narnia. ujú. Qué cosa tan bonita, llena de fantasía, aventura y valores. Ahí tenemos nuestro clásico, de una obra moderna, bonita, con un trasfondo y llena de emoción, que engancha a la niñez y a la juventud. Sí, una obra hermosa, hermosa y recomendadísima. Yo creo que la mayoría de las familias aquí seguramente ya o están en ese proceso de lectura o ya terminaron incluso de leerlas. La verdad es que la saga de Narnia se ha leído en clubs de lectura ya de comunidades, Qué y bien. son recomendadísimos, sí que tenemos ahí. Y bueno, justo también cumple ese aspecto que comentábamos, pero que bueno, para ampliarlo más, yo creo que en otra charla, si tú quieres, obviamente, ¿verdad? Si nos das el espacio. Y, Va muy bien, desde luego. y bueno, voy con la otra pregunta. Y Vamos es a ver. un poco sobre el tema de las editoriales. ¿Tienes preferencias específicas en cuanto a editoriales que consideres destacadas? Obviamente destacadas en este sentido, ¿no? Que recuperan este lenguaje y todo lo que hemos hablado. Bueno, lamentablemente la mayoría de las editoriales de prestigio que cuidan mucho el contenido de lo que producen, lo cuidan a tal grado que el material con el que producen sus libros es carísimo, es inaccesible para el gran público, es comprado mayormente por personas que los adquieren para presumirlos, que ni siquiera los leen. Así que el gran destino de esas obras inteligentes, bonitas, cuidadas, pues se pierde por completo. ¿Qué editorial cuenta con calidad, produce clásicos primordialmente y tiene los precios más bajos del mercado, con traducciones cuidadas?
traducidas con todo el estilo y el sabor de cada uno de los autores clásicos, porque está confirmado. Se llama Editorial Época. Sus libros son fácilmente localizables casi en cualquier librería. Tienen una colección que se llama Nuevo Talento, cuyos libros son versiones íntegras en su mayoría, cuidadas en el estilo, en la narración, incluso dicen cuida al milímetro la pasión y el sabor de la obra de Víctor Hugo o de Alexandre Dumas. Son sencillos en su presentación, pero bonitos de ver. Cuidan todo, presentación, bajo costo al bolsillo de nosotros, la gente de a pie, y son una buena manera de introducirse a la literatura inteligente, de calidad, bonita de ver y cuidada en su traducción, respetando completamente a sus lectores. Mm, Época es mi gran referencia, y si queremos mencionar esas editoriales pretenciosas a las que aludimos ahorita, ok, Paidós, Alianza, Siglo XXI, Galaxia Gutenberg, Sexto Piso, Zorro Rojo, etcétera. Libros muy bonitos, casi impagables, completamente invendibles en un lugar como en el que nos toca residir a nosotros. ujú. Ok, seguramente están tomando nota. Y bueno, sí es interesante porque, bueno, ahí en tu librería tienes de todo, ¿no? Antiguos y recientes y algo que me llamaba la atención también que cuando visitamos la tienda nos referiste específicamente así a algunas editoriales y creo que eso nos importa mucho como familias, por lo que te comento, ¿no? Porque lo que más se vende lamentablemente es lo que pues lo que justamente estamos tratando de evitar, ¿no? Esas versiones insípidas, abreviadas. Y bueno, dicen aquí que dónde se encuentra, la librería de Helio. No sé si Bueno, quieres comentar en lo que voy a la siguiente. claro, sí. Vamos a decirles primero que no nos tomamos en serio, pero tomamos en serio a la gente. El lugar se llama Sin Libros y no cabemos en tanto material impreso que hay en el lugar. O sea, hay un montón de libros y apenas con dificultad cabemos 3 o 4 personas ahí parados de a pie. La sección de bestsellers es un bote de basura como tal. La sección de divulgación iban a ser 2 señoras chismorreando, pero todavía no he mandado a hacer la imagen para ejemplificar esa área. O sea, divulgación implica cualquier libro científico, ¿no? Y arriba estarían identificados por 2 señoras chismorreando. El lugar está ubicado en pleno centro de San Juan del Río, en una de las áreas más tranquilas y bonitas de San Juan, la calle de Hidalgo, en la última cuadra, antes de llegar a la antigua estación de ferrocarril. El número es el 125 y estamos en la planta baja de, de un ortodoncista, de un negocio que se dedica a la salud dental. Sí, en Querétaro, ¿verdad? Para las familias, muchas familias de aquí, bueno, hay, veo de Chile y de otros lugares, ¿verdad? De otros lugares que no están en México, pero si alguna de las familias está cercana a Querétaro, ¿verdad? O viene para acá, pues nos pide la ubicación y con gusto, realmente se van a encontrar sorpresas. Bueno, nos pueden encontrar en Google Maps. Ujú. Estamos en el 125 de la calle de Hidalgo, en pleno centro de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Correcto. Así es, Esa si sería quieres la dirección exacta. Sí, y bueno, además de todo, es siempre muy instructivo visitar la librería, aun cuando no vamos dispuestos a comprar, que no ha sido el caso, ¿verdad? Bueno, hemos salido siempre bien equipados porque además de todo, y para hacerle aquí promoción a Helio, siempre nos regala libros, ¿no? Nos cobra algunos y nos regala otros. Entonces, realmente ha sido una bendición también poder encontrar un lugar así donde la persona que te atiende realmente busca que tú te lleves el título que necesitas, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo, vi como con ganas de hablar. Es un ejercicio de correspondencia al afecto de la gente. Cuando la gente responde bonito, tú debes corresponder.
Ustedes en la calidad de personas que son, tu familia y tú, pues los considero gentes ya muy cercanas a mí. Son personas del corazón, con pautas morales muy bien definidas, con tres hijitos muy bien educados, muy bien estructurados en su forma de ser y con una personalidad muy bien definida. Son una familia bonita. Gracias, gracias, Elio. Gracias a Dios, la verdad que solo gracias a Dios. Quisiera también, antes de avanzar, dar un poquito el antecedente, porque Elio me había comentado que tenía un ejemplo de una persona y mexicana que se había autoeducado con libros, ¿cierto? Entonces, justo la pregunta es si puedes describir un ejemplo de cómo un libro vivo ha impactado positivamente en la autoeducación de alguien. Bueno, vamos a mencionar primero a una figura histórica que le dio su razón de ser, que le dieron su razón de ser los libros. Se llamaba Ignacio Ramírez el Nigromante. La mayor parte de su vida se la pasó encarcelado. Benito Juárez lo tuvo en una celda la mayor parte de su vida y el único capricho que le cumplían era hacerle llegar libros. Esos libros eran un premio para él. Cuando llegaban los carceleros burlonamente a preguntarle, ¿qué haciendo, Nachito? Se llamaba Ignacio Ramírez. Hay muchas escuelas rurales con el nombre de él, y eso lo pueden comprobar cuando se pierdan en los alrededores de cualquier ciudad, en pueblitos, en barrios, etcétera. Le apodaban el nigromante porque, según hablaba con los muertos, ¿cómo es factible eso? Bueno, como la mayoría de los escritores eran personas que ya no estaban vivas, cuando tú abres un libro de un escritor que admiras, que sabes que ya no está aquí, que ya no vive, se sigue comunicando contigo, sigue estableciendo un diálogo contigo, comunicándote sus inquietudes, sus valores, sus ideas, su estructura de valores, y sigue influyendo en ti de una manera positiva y bonita, dándote un rumbo para tu existencia, dándote consejos sin que él siquiera se entere. Un ejemplo es Ignacio Ramírez, otro sería José Vasconcelos, un gran ejemplazo de principios del siglo pasado. Por mi raza hablará el espíritu, su frase que dio razón de ser a la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional. Y recientemente tenemos a alguien muy polémico, pero que es un ejemplo en el sentido de que como alguien bravo, de barrio, del Estado de México, que me parece que es originario de Tlalnepantla, pudo ir evolucionando paulatinamente gracias a su gusto por la lectura, dándole sentido a su presente y definiendo un porvenir para él. No es una persona muy educada ni amigable, es incluso hostil, porque me tocó tratarlo, pero es un ejemplo de lo que pueden hacer los libros por ti, cómo en vida puedes ir evolucionando y llegar a tu máximo potencial posible en el momento que te toca vivir. Se llama Gerardo Fernández Noroña, único político afamado que se la pasa hablando de libros, da reseñas de ellos en sus videos que hace a las 6 de la tarde, te dice por qué el estilo de un autor es bonito, qué te comunica, cuándo va encausado a enajenar o a engañarte, porque también habla de esos aspectos de los autores que tienen finalidades de manipulación a veces. Dice, no se los recomiendo, o este sí, es una maravilla. La mayoría de los libros que lee son de carácter histórico. Cuando no son ensayos, son novelas muy bonitas, de autores de diferentes orígenes como Almudena Grandes, que es española, de autores como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, incluso un presidente de México que escribió una obra muy bonita que se llama Quetzalcóatl. Ese hombre se llamó José López Portillo y era un hombre educadísimo, un político polémico, pero educado. Y curiosear en los videos de Fernández Noroña les permitirá ver eso. Recomienda libros,
habla de los aspectos de los juicios de valor de cada obra, te comunica valores el hombre cuando habla, de cuándo hay ejercicios de hipocresía y falsedad y cómo se pueden intuir, de cuándo hay sinceridad en una figura pública. Se ha convertido en una buena guía ese hombre, o si alguien quiere curiosear sus videos que hace a las 6 de la tarde y que transmite vía YouTube y Facebook. Muy bien, no sé si alguien pudo anotar el nombre y si no, bueno, ya luego me estarás compartiendo para añadirlo ahí a la descripción del video y lo puedan buscar. Y bueno, pues básicamente, mira, es 1 hora cumplida y ya terminé mis preguntas. Así Qué es que bien. vamos con preguntas. Si tienen a alguien más una pregunta específica que quiera hacerle a Helio, voy a regresarme un poquito porque había visto algunas que se quedaron atrás, pero si tienen preguntas, por favor, pueden ponerlas. El tema es libre. El propósito de esta charla es precisamente poder apreciar el valor de un libro, ¿verdad? El valor de un libro vivo, tal cual, y no... Y sí, obviamente esto demarca una diferencia entre un libro de texto y un libro que tiene este valor, ¿no? Entonces, el cómo podemos autoeducarnos a través de los libros y sobre todo cómo podemos seleccionar los mejores libros, ¿no? También es como parte de poder, o más bien de esta charla, ¿no? El poder también ver algunas pautas, algunos criterios que nos ofreces para poder tener como esa orientación, porque pues no estamos tan habituados, ¿verdad? No somos una sociedad lectora, es la verdad, y este ha sido un reto para muchas mamás que nos encontramos con la pedagogía, pero finalmente muy contentas y emocionadas porque cuando conocemos, en este caso, personas como tú que conocen, bueno, es como una ayuda, ¿verdad? También una ayuda divina que tenemos para poder conseguir lo mejor que podamos. Bueno, existe, mira, qué bonito. Rafael es un profesor, es un docente, es un hombre que ama la niñez. Eh, Su especialidad son los libros de literatura infantil. Es un apasionado de Mijael Ende, que una de las personas que de forma continua y muy atentamente te ha hecho preguntas en esta ocasión, aludió a ello sobre libros para la niñez. El fabuloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, una gran novelista. Juan Villoro es un buen escritor de niños en la época actual, de mediana edad, inteligente. Cornelia Funken, Corazón de tinta, es su obra más bonita. Existen libros plenos de humorismo, como por ejemplo, en Italia hay una gran tradición de libros para niños y Alfaguara tiene una colección que se llama Clásicos Alfaguara, que lamentablemente duran poco tiempo en el mercado y los libros dejan de producirse, dejan de distribuirse, como con una versión muy bonita que le gusta precisamente a mi amigo Rafael, del gigante egoísta, muy cuidada en la traducción, con dibujos en tinta negra muy bonitos, y que lamentablemente solo se puede encontrar en Colombia. Y me parece que es del barco de vapor, una colección muy recomendable de libros para niños. Mm. Igual los libros de SM para niños y los de Ediciones Castillo. Son buenas colecciones infantiles que no subestiman a la infancia, fáciles de leer y más o menos extensos. Son muy buenos ejemplos de lo moderno. Además de Mijael Ende, el de Momo, La historia sin fin, etcétera. El ponche de los deseos, que es del mismo autor. Muy bien. Justamente la pregunta que veo que se repite, bueno, diferentemente formulada, ¿no? Pero es justamente recomendación de libros clásicos para niños, para la infancia. Que has comentado varios, ¿no? Y creo que han ido tomando nota, pero así específicamente como por qué libros empezar, probablemente si nos puedes dar un poquito de contexto también, así aunque sea un breve contexto como para elegir un título que pueda funcionar para nuestros hijos.
Eduardo Galeano, un gran escritor de literatura, incluso histórica, con contexto social, escribió un libro bonito, barato, que cuesta menos de 100 pesos y que se llama La señora más fea del mundo, con dibujos muy divertidos. El libro tiene alrededor de unas 180 páginas, como estimado. Es entretenido, divierte y además instruye, tiene su escala de valores. Eduardo Galeano no en vano es docente, es un profesor, es un maestro. Juan Villoro es otro buen ejemplo para ello. El libro Salvaje de Juan Villoro es un librazo, alrededor de 100 pesos es el costo del libro, es una chulada y está producido por el Fondo de Cultura Económica. Los libros del Fondo de Cultura para niños son bonitos. Nos preguntaban sobre, creo no equivocarme, libros para colocarnos en el contexto histórico a nivel latinoamericano. Ujú, Pues los grandes escritores del siglo pasado abarcaron esos aspectos. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Fuentes y El espejo enterrado, que es un estudio sobre la idiosincrasia latinoamericana en general, ujú, el encuentro de las culturas, el choque que hubo y las circunstancias que condujeron a la extinción de esas grandes civilizaciones que nos antecedieron en todo el continente. De igual manera, pues tenemos Las venas abiertas de América Latina, ujú. de Eduardo Galeano, si no me equivoco. Eh, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Tenemos a otro escritor, a otro conacional, el ya mencionado fundador de la Secretaría de Educación Pública. Ujú. A ver, ayúdame con la memoria, por favor, Liliana. ¿A quién? ¿José Vasconcelos? Ándale, escribió La raza cósmica y el Ulises criollo, Ujú. y no se cierra al contexto de un país en particular, sino que habla de la identidad general de nuestros pueblos originarios. Bueno, ahí en el chat están poniendo algunos, también algunas, yo creo, recomendaciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacerle a Elio? Es que, bueno, yo creo que tengo muchas, pero igual no quiero invadir. Yo ya hice algunas preguntas. Bueno, Elio sabe que le había mandado más y borré muchas más que tenía, así que traté de elegir las que creí que iban a funcionar mejor. Pero si tienen más, obviamente lo que nosotros siempre buscamos, Elio, son las como novelas, porque Ajá. esas novelas aportan mucho al tema de visualizar las costumbres de la época. Entonces, por ejemplo, para un libro de geografía o para la asignatura de geografía, se lee a Marco Polo, ¿no? Algunas obras de Julio Verne. Entonces, hemos encontrado pues mucha riqueza también en novelas así para introducirlos a temas así, ¿no? De algunas asignaturas, algunas ramas de la ciencia y demás. Entonces, seguramente que en ese sentido nos pudieras también recomendar algunos autores que hablen específicamente astronomía, no sé. Para la mayoría de la gente es sabido la existencia de Carl Sagan, el autor de Cosmos, un hombre que supo maravillar y abrir la capacidad de asombro de la gente y atraer su atención hacia la astronomía. Y mientras que hubo un no astrónomo, sino astrofísico que recientemente murió, que se llamaba Stephen Hawking, de él se le hizo muy mala publicidad sobre el hecho de que al ser un hombre de ciencia no creía en la existencia de Dios. Ujú. ¿Creas que es verdaderamente algo infundado? Hay un libro maravilloso que me arrepentí de haberle vendido a una de nuestras amistades, a una muchacha sensacional que se llama Jael Cardoso, y el libro se llama Dios creó los números. El autor es Stephen Hawking. Te explica absolutamente todo con fórmulas matemáticas, las leyes de la conciencia, de la ética, de la moral humana, te explica la existencia de Dios y te pone un montón de ejemplos dándote clases de matemáticas.
en un libro extensísimo, muy bonito de ver, casi imposible de hallar. Para Wow. mí su obra más completa, la más bonita, por encima de los que escribió con temas astronómicos. Ah, muy bien, muy bien. Tomaremos Bien. nota también. A lo mejor para descargarlo, si no se puede adquirir, Dios creó los números. Ok, perfecto. Ahí estará en la lista también. Aquí preguntan, ¿ha leído alguna obra histórica de Vargas Llosa? Y si fuera así, ¿las recomienda? Ah, bueno, Vargas Llosa en cierto momento era identificado como un autor de sensibilidad popular, pero en realidad él siempre se ha sentido más cómodo dentro de las cúpulas del poder, dentro de los que ejercen la tiranía. Vargas Llosa, aunque tenemos libros de él, no es de nuestros predilectos en el momento actual. La ciudad y los perros es un gran ejemplo, te coloca en un cierto contexto histórico. Él es de origen peruano y el sector popular en Chile no lo quiere absolutamente. Apenas ganó el Nobel de Literatura en el año 2010 y empezó a anunciar relojes Tag Heuer, coches Mercedes-Benz, trajes de la tienda Aristos, etcétera. Entonces, no es alguien fiel a la naturaleza de lo que escribe, aunque es un escritor sensacional. Mm, Me recuerda a lo que nos platicaste sobre la persona que escribía libros. Conociste en persona y nada que ver, ¿no? Su vida con lo que escribía. Y es bastante común, porque crean un alter ego en el papel, crean un contrapeso de lo que no aceptan a nivel subconsciente de sí mismos. Entonces, todo aquello que debiera ser lo vierten en el papel, transmiten una sensación a sus lectores y la gente ama a ese personaje que ellos crearon, que da la sensación que están ante un gran humanista, ante un hombre de fe, de pasión, hermanable, generoso, cálido, que resulta ser todo lo opuesto a veces. Sí, sí, sí. Sí, una proyección, tiene razón. Sí, interesante. Aquí también pregunta, novelas históricas, biografías, diarios de exploración, así un poquito que nos pudieras compartir títulos de algo así. Ah, bien. El viaje de un naturalista que no es Charles Darwin, sino Mm, Alexander von Humboldt, mm, un hombre que se la vivió utilizando toda la herencia de su familia para viajar a todos los lugares que le fue posible, a destinos llenos de peligro, donde llegó a contraer enfermedades peligrosísimas y que se hizo gran amigo de Carl Friedrich Gauss, un gran matemático. Buscaba el equilibrio entre ciencia exacta y la investigación intuitiva del naturalista, del que hace una clasificación, una taxonomía de las especies. Además, von Humboldt era un hombre que amaba a sus semejantes, era un hombre de fe, era un hombre que creía en Dios, apasionado de la vida, gozoso, mientras que Carl Friedrich Gauss se va al otro extremo del nihilismo total, mm, del comprobar mediante números todo. Ambos se hacen amigos ya en la edad avanzada y buscan generar ese balance, ese equilibrio entre ciencia exacta e investigación apasionada, intuitiva. Von Humboldt, Alexander von Humboldt, es el gran referente, Muy bien. apasionado y gran persona además. Odiaba la esclavitud. Ok, sí, hemos visto por ahí algunas portadas. Creo que es una portada justamente de ese libro del que comentas, de este autor, y sí es uno de los que tenemos ahí en la lista. Así que, pues sería también muy, muy conveniente que, no sé si tú haces envíos, ¿verdad? A lo mejor a otros lugares, porque yo creo que de aquí, por lo menos de la comunidad, sí podrías tener clientes, por lo que veo. Yo les agradezco mucho la recepción tan bonita que se nota en los mensajes, en los comentarios que vemos en la parte baja de la imagen.
Hemos hecho envíos a todo el territorio nacional con la restricción de que sea dentro de México, porque caso contrario se dificulta, vienen aranceles y un libro que originalmente pudiera ser muy económico se encarece de manera exagerada. Si en la zona territorial en la que viven tienen acceso a medios electrónicos, no hay librerías, pues entonces es muy válido utilizar archivos PDF, buscar libros descargables en Google Books, etcétera, sobre todo si a la hora de adquirirlos son impagables. Pero si son libros económicos, lo mejor es tener el libro en la mano, como los de Editorial Época, que es para mí la editorial más recomendable. Ok. Justamente sobre ese tema de derechos, bueno, es que pues hemos mantenido mucho cuidado, ¿no? Y precaución precisamente por el tema de que pues muchos de estos libros en PDF tienen derechos de autor, pero hay otros tantos que son libres, ¿no? Y que ya están para uso del público. Entonces, no sé si tú conoces algún sitio donde se compartan material así que ya esté libre de derechos clásicos o todo este material. Bueno, algunos de los que fueron pioneros en este rumbo, lamentablemente han dejado de ser confiables porque empiezan a obedecer ya a ciertos intereses, a ciertas inquietudes con patrocinios que ya piden capital, piden patrocinadores, se corrompe la esencia desprendida de la obra que llevaron a cabo los que la iniciaron. La sugerencia es, basándose en sus propios gustos e intereses, busquen de manera libre sus libros de interés cuando les sea imposible comprarlo, cuando han confirmado que o son muy costosos o que ya se dejaron de imprimir. Ujú. Y buscando directamente en Google, pues hacen grandes descubrimientos. Hay obras de grandes escritores que por falta de demanda se dejan de imprimir. Uno de ellos, me parece que el autor es Guy de Maupassant, se llama Bel Ami, que en francés es hermoso amigo, y es un gran clásico de la literatura romántica hecha en Francia en el siglo XIX. Romántico, apasionado, con un tema vigente sobre la traición, sobre el abandono a la gente que te apoya y el consecuente pago que tienes que hacer en la propia vida, Mm. que es lo que le pasa al personaje principal. Un muchacho muy bien parecido, muy guapo, que se aprovecha de todas las mujeres de las que puede, se aprovecha de los amigos, escala socialmente desde una extracción muy humilde hasta llegar al punto que la vida se pierde en su equilibrio y recibe un justo castigo, lo que comúnmente llaman karma. Ok, ok, interesante, bien. Acá hay más preguntas. Bueno, habían algunas que no se contestaron. Habías comentado de un autor, bueno, pero aquí dice que si recomienda Ciudad de Perros de José Agustín. La ciudad y los perros es de Vargas Llosa, precisamente. Ok. Vargas Llosa es el autor de La ciudad y los perros. Igual desconozco si exista un título similar por parte de José Agustín. José Agustín pertenece a la literatura de la onda. Hay que aclararle a la gente que en busca de realismo y naturalidad utilizaban mucho lenguaje altisonante esta generación de escritores. Ujú. Así que reflejaban esta fusión que había ya entre las clases sociales y económicas, en las que había gente fresa que hablaba con groserías, había gente de barrio que eran intelectuales y mostraban esos contrastes, esas incongruencias que se empezaban a generar con los cambios sociales Mm. que eran muy notorios desde fines de la década de los 50. Sobre, me gustaría mencionarles algo que quizás no lleguen a preguntar. El mayor logro en el campo de los libros durante la Ilustración en el siglo XVIII se le conoció como la enciclopedia, o Ujú. sea, una sola obra llevada a cabo con la coordinación de tres personas. Uno de ellos era alguien que se conocía con el nombre de Voltaire, otro se apellidaba Diderot y la tercera persona en influencia dentro de la obra se me escapa, pero la gran
ambición de ellos a nivel humanista fue, a partir de una sola obra literaria, condensar todas las áreas del conocimiento humano de su tiempo, todas las áreas del quehacer humano, estructurarlas por entradas en pequeños artículos, dando origen a lo que después se llamó diccionarios, que es una versión sintetizada de las enciclopedias. Mm. La enciclopedia, esa obra hecha durante un periodo de alrededor de 16 años de trabajo, entre 1751 al, al 1777, que por cierto, por diferencia de un año, ya no le tocó verla a Voltaire en vida, ya había muerto él. Tenía fines muy bonitos, implicaba poder aglomerar todo ese conocimiento de forma desprejuiciada, sin juicios de valor, que abarcara artes, ciencias, conocimiento hasta teológico incluso. Cualquier ataque que exista a la obra enciclopédica tiene como fin el desprestigio total y que el ser humano que hoy día tiene alcance a ese tipo de conocimiento lo desprecie y lo han conseguido. Mucha gente no quiere tener enciclopedias en su casa y llegan con nosotros con el fin de vendérnoslas. Ujú. Dicen, tengo una enciclopedia muy bonita, se la vendo. La verdadera finalidad debería de ser que la valoren. No saben todo lo que aglomera ahí y todo el trabajo que hubo detrás. El último gran trabajo en la investigación enciclopédica se llevó a cabo en 1936 con una obra de un investigador francés, experto en historia del arte, que se llamaba Paul Ogui, y la obra se llama El Gran Instante, Le Grand Memento, traducida por Larousse al español con el nombre de Enciclopedia Temática Larousse, dándole la torre a todo el trasfondo humanista y cultural que había en la obra. Mm. El Gran Instante, Le Grand Memento, muy buscada en Europa, y sin embargo no la encuentran. Y nosotros acá la tenemos para que la puedan curiosear completa en sus seis tomos, como una de las cosas más preciadas que hay en la tienda. Perfecto, un motivo más para visitarte, ¿verdad? Ojalá no se hayan aburrido tu audiencia y tus amistades. No, 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 están participando. De hecho, aquí puso Trinidad. Muchas gracias por la información, excelente explicación. El tiempo se fue volando. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias por la excelente charla. Que le vaya muy bien en su librería. Bueno, realmente creo que estamos ya acercándonos ahora sí al final. Destinamos 1 hora y media para la charla. De hecho, yo quería hacerla en varias charlas porque creo que hay mucho valor en las pláticas con Helio, pero sin embargo, pues también, ¿verdad? No tratando de aprovecharnos del tiempo de Helio y obviamente también de ustedes, ¿verdad? Porque entendemos que también, pues hacemos un esfuerzo para apartar y finalmente es para bendición porque todo lo que aprendimos aquí, creo que nos abres nuevas vías de pensamiento. A lo mejor no lo habíamos visto desde las reflexiones que nos acabas de aportar, desde la experiencia que has tenido trabajando en una librería, pero bueno, no sé, ya probablemente después nos compartas un poco cómo ha sido tu proceso, porque la verdad es que yo quedo muy impresionada con la memoria que tienes, las conexiones tan impresionantes que haces de los tiempos históricos y de todo algo que es un reto y un desafío para las que estamos en el camino. Aún yo ya llevo 8 años conociendo la pedagogía y aún con todo el tema de los libros, aunque es apasionante, es muy desafiante también, porque como bien lo comentaron en los mensajes, pues no da la vida para leer todo, ¿verdad? No da la vida para, y más como mamás que educamos en el hogar, los tiempos son medidos y creo que tenemos que hacer malabares para poder tener un tiempo de formación así, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Preguntaban si tiene la librería una página web o presencia en redes para ayudarle con la difusión. Qué amabilidad, muy gentiles. Nos encuentran en Facebook con el nombre de Sin Libros
sin libros, o sea que no hay, sin libros. Ahí personalmente les damos atención en los mensajes, respondemos a la mayoría de la gente. Nuestra postura es en plan amigable. La visión del mercader acumulador y egoísta la tratamos de evadir. Nuestra función es otra muy distinta y tiene que ver mucho con el cobijo afectivo que se recibe de la gente, con las nuevas amistades que se van cosechando, como es el caso de la familia de Liliana. Sus niños son sensacionales, una línea de conducta poco frecuente en alguien de la generación de ellos. Y contra todo pronóstico sabemos decirle que la mayoría de nuestros visitantes son chamacos y los grandes clientes suelen ser del sexo femenino. La Mm. mujer está eh, siempre abierta a descubrir, es exploradora por naturaleza, curiosa, con la capacidad de asombro a flor de piel, es más humana, le gusta compartir. Estoy hablando en general de lo que es la esencia de la naturaleza de la mujer. Gracias, gracias, Elio. La verdad es que, pues, ha sido un tiempo, para mí, por lo menos, muy provechoso. Yo sabía que el hecho de presentarte y sobre todo poner el espacio para que otras personas puedan ver este material y las mamás, obviamente, que están aquí también conectadas, pues, puedan escucharte, es para bendición. Realmente vemos que y particularmente lo digo, ¿no? Si vemos lo que tú comentas, ese momento en el que tú pues no nos vendes los libros. Tú te involucras con nosotros para que nosotros nos podamos llevar el libro, ni siquiera el que íbamos pensando que íbamos a comprar, sino que realmente salimos siempre sorprendidos con los títulos que nos traemos, porque creo que aciertas bien y tienes esa afinidad justamente para detectar lo que estamos buscando. Entonces, yo estoy segura que las familias que se acerquen y gracias y le dan difusión a su página. La verdad es que yo sé que espacios como estos se encuentran muy pocos, son muy contados. Por eso teníamos mucho deseo de poder invitarlo y de que lo conocieran también, que pudiera él también en ese mismo sentir de abrazar a otras personas, ¿verdad? Con el afecto que él da a las personas que comparten el interés por los libros, pues queríamos justamente eso, ¿no? Que él, además de todo, pues se sintiera útil haciendo algo que hace muy bien y que ustedes puedan también tener contacto, ¿verdad? Y pues obtener un beneficio mutuo, ¿verdad? En el sentido de que las aportaciones que hace son valiosas y pues estamos deseosos particularmente de si deseas volver a acompañarnos, volver a lo mejor algún otro tema. La verdad es que ha sido una charla muy interesante y agradezco también el tiempo que cada una destinó para este tiempo, la atención, el mantenerse activas, y participando. Bueno, está Rafael, que lo conoces y nos platicaste un Sí. poquito. Es Y un tipazo, digno de tratarlo, de conocerlo, amante de la infancia, es docente, es maestro de música, difusor de la cultura. Hicimos una serie de videos para niños en el 2021. Fueron pocos, tuvieron muy buena recepción y nuestro público curiosamente estaba fuera del municipio donde ubicamos. Casi todos eran de Guanajuato, de Hidalgo y de otras áreas no demasiado cercanas al lugar donde residimos. gracias, pues sería un gusto también tener igual algún tipo de colaboración con Rafael, ¿no? Tal vez en un espacio así compartido en el que también nos puedan contar la experiencia. Ya veremos, yo creo que temas podemos sacar muchos. Pues un gustazo, aludiendo a la naturaleza de lo que te mueve. Hay que recordarle a la gente que el verbo fue en el principio y su poder en acción transformó la realidad. Cuando adquieres la capacidad de darle nombre a las cosas, todo cumple con una función, el sinsentido deja de existir, todo tiene su razón de ser y el lenguaje tiene una procedencia divina. Gracias, gracias, gracias por recordarlo y
Realmente, pues ha sido un tiempo muy bonito, particularmente lo digo, y gracias también por las que se conectaron. Me encanta que este material finalmente va a quedar ahí en el canal y cualquier persona va a poder recurrir a él, que seguramente lo harán porque pues todas las aportaciones que nos das son valiosas, ¿no? Para poder tomar nota. Y pues esperamos sí tenerles en algún momento juntos para que nos compartan la experiencia y pues agradeciendo igual el tiempo a cada una nuevamente. Vamos a cerrar este tiempo de reunión y pues estamos ahí en contacto. Vamos a dejar las redes de Helio en la descripción del video y vamos a darle difusión también. Definitivamente hacen falta personas que amen así los libros y que tengan tal conocimiento. Yo creo que es valioso en nuestro tiempo y creo que hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Todo un gustazo, se experimenta la calidez de tu propio público, de la gente cercana a ti. Gracias por tan bonita recepción. Se repitió mucho el nombre de alguien llamada Trinidad. Saludos muy afectuosos desde donde estoy. Disfruten el fin de semana que ya se acerca y que sea provechoso para todos. Gracias, gracias. Entonces, estamos viéndonos en una siguiente emisión. Esperamos que pronto, ¿verdad? Que tengan bendecida noche.